hay un montón de gráficos que no vamos a ver, un montón de cosas que no vamos a ver, y otras cosas que por ahí están muy por encima que vamos a hacer más hincapié en eso. El porqué de esto, es difícil encontrar un libro, un manual de economía que nos ponga contento a todos los que damos la materia. Nosotros trabajamos con este mismo libro que venía trabajando Ana Feldman, que era la profesora que estaba antes. Con Ignacio estamos viendo en algún momento si lo cambiamos. Lo bueno del libro de Vargas Sánchez es que es un libro, Vargas Sánchez es un autor mexicano, es un libro en español, con lo cual no tiene ya problemas de traducción, y es un libro de Latinoamérica, con lo cual hay ciertas realidades o ciertas cosas que nombran Vargas Sánchez para México que son transpolables a la Argentina. Lo malo es lo mismo, que es un libro mexicano y que la realidad de México es diferente. Algunas cosas son parecidas, otras cosas son diferentes. Entonces, ustedes van a encontrar muchos ejemplos en el libro de Vargas Sánchez. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar el tema del PBI y cuentas nacionales. Van a encontrar cuentas nacionales, gráficos de México. Obviamente eso, si quieren chusmear, lo chusmean, pero no va a aparecer en el parcial y no me interesa que sepan cuál es el PBI de México en los últimos 20 años. Sí me interesa, si les interesa a ustedes, que chusmeen, terminen la clase y digan, uy, ¿cuál es el PBI Argentina? Entran, googleen PBI, se fijan, subió, bajó. Digo, va a haber cierta data que en el libro va a sobrar y cierta data que en el libro va a faltar. Las clases van a ser justamente el complemento, o al revés, el libro va a ser el complemento de las clases para aquello que no está en el libro, lo charlemos nosotros en clase. Entonces, por eso, cuando ustedes lean, sobre todo en la parte de macroeconomía, en la parte de micro por ahí es más parecido, pero en la parte de macroeconomía, muchas cosas cuando ustedes van a ver que cuando hablamos en el libro no van a estar, cuando lean el libro no le den bola a eso. Digo, en el parcial no es nuestra idea, no es mi idea, no es la idea de Ignacio tampoco, de tomarle cosas que no vimos en clase. No es que yo no le voy a hablar del PBI México y la pregunta del parcial va a ser, explique por qué el PBI México cambió en los últimos 15 años para, digo, no, aquello que en clase no vimos y que está en el texto, si quieren lo leen por encima, si quieren lo saltean. Hecha esta aclaración, les decía, vamos a trabajar un poquito el capítulo 1 y el capítulo 9, que son capítulos introductorios. Ambos capítulos, el 1 habla un poco de los sistemas económicos, y arrancamos por ahí, digo, ¿no? En la economía, en la clase pasada, hablamos que había dos formas de entender la economía política y la economía seca, la parte más de los clásicos y la parte más de la economía actual. Pero en todos los casos, digo, la ciencia económica, desde sus inicios, trata de modelizar la realidad, de generar modelos económicos para explicar la realidad. ¿Qué significa esto de modelizar? Simplificar la realidad, ¿no? Yo cuando hablo de sistemas económicos trato de, a través de un gráfico muy sencillo, a través de alguna, digo, ustedes si tuvieron economía en el secundario y van a empezar ahí con Ignacio, van a ver un gráfico que es de oferta y demanda, ¿no? Cuando algo está muy barato, mucha gente lo quiere, la demanda crece, cuando está muy caro, poca gente lo quiere, cuando está muy barato, las empresas no lo quieren vender, cuando está muy caro, las empresas lo quieren vender. La X de oferta y la demanda, ese es un gráfico, ¿no? Un modelo económico que trata de explicar el mercado de bienes, por qué en determinado sector de bienes hay un determinado precio, dada una curva de oferta, dada una curva de demanda. Eso es una simplificación, en realidad, un modelo matemático en el cual se llega y se construye esa curva de oferta y de demanda. Es un modelo y es una simplificación porque, como dijimos en la clase pasada, abarcar la realidad social de una sociedad compleja es muy difícil de hacer. Smith escribe el libro en 1776, La riqueza de las naciones, y él decía, bueno, las cosas parece que tienen que ver, hay dos formas de medir el precio de las cosas. Smith, Ricardo, Marx decían, las cosas tienen que ver con el tiempo de trabajo necesario para hacer esas cosas, digamos, ¿no? Y los autores, ustedes con Ignacio van a ver que las cosas para el consumidor valen la utilidad que tienen. Ninguna de las dos cosas es sencilla y es algo palpable, ¿no? Si yo les digo a ustedes cuál es el tiempo de trabajo que lleva a hacer esta lapicera, ¿cuántas horas de trabajo lleva a hacer esta lapicera?
¿Alguien sabe? Y salvo que alguno trabaja en una fábrica de lapicera, sí, si no, no, yo no sé cuánto sale a hacer esta lapicera. Un producto. Después tengo, no sé, el teléfono celular. ¿Cuánto sale? Menos. Los componentes que van dentro del teléfono celular, menos. Las herramientas que se usan para hacer. Es imposible conocer el tiempo de trabajo de las cosas. Y sin embargo, modelizamos y decimos que las cosas valen el tiempo de trabajo. La otra teoría, que es la teoría de la utilidad, que van a ver ustedes en microeconomía con Ignacio, dice que las cosas valen por la utilidad marginal que tienen cada una de las cosas. Es decir, qué tanto me gusta a mí algo o no. Y si yo le digo a cualquiera de ustedes, che, ¿qué te gusta más? ¿Un helado o, no sé, un asado? Y alguno me puede decir más, el helado, el asado, bueno, ¿cuánto más? Ponerle números, ¿cuánto te gusta el helado? Me gusta 3.4 y el asado 4. Digo, es imposible llegar ahí y sin embargo modelizamos y trabajamos sobre eso. Y no está mal, en las ciencias sociales, tratar de simplificar la realidad para explicarla. Porque otra vez, es inabarcable, estaría todo el tiempo tratando de explicar o averiguar el tiempo de trabajo necesario para producir cada uno de los bienes que tiene la sociedad capitalista, que ni siquiera sé cuántos bienes son. Lo que sí está mal es, en esa simplificación, dejar cosas importantes afuera. Y sobre eso vamos a trabajar un poco a lo largo de las diferentes clases. Porque si yo digo, por ejemplo, me voy más adelante, hay cierta ciencia económica que dice, mira, el problema de la inflación es porque los bancos centrales emiten mucho dinero, ¿no? Y es una teoría válida, ¿no? Y se demuestra matemáticamente que si un banco central emite mucho dinero, esa emisión monetaria puede generar más inflación porque determina que hay mucho dinero circulante, bla, 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 ¿no? Una teoría económica que dice eso y matemáticamente lo demuestra. Hace un modelo que matemáticamente lo demuestra. Entonces, vamos al 2019 y vemos que la emisión monetaria en Argentina, el Banco Central en la República Argentina, en el año 2019 emitió 0 pesos. La emisión monetaria en Argentina en 2019 fue de 0. ¿Cuánto fue la inflación en Argentina en 2019? ¿De 0? 50%, dice Gianluca. 50%. Aproximado, sí, más o menos. Más o menos por ahí. Entonces, uno ya puede decir, bueno, pará, evidentemente, no es que uno pueda decir, la emisión no tiene nada que ver, pero tampoco puede decir la emisión es lo único que pasa. Sí, como dice Gianluca, están los LELIC y todo eso. Más allá de todo eso, si uno agarra los libros de economía más ortodoxos, dice que si el Banco Central, lo que dice Gianluca ahí de LELIC y demás en el chat, por si alguien lo está leyendo también, el Banco Central, que ya vamos a llegar también para el segundo parcial, tiene instrumentos para hacer política monetaria. Pero los libros ortodoxos dicen que si el Banco Central no emite y usa esos instrumentos, que no son emisión, que es otra cosa, la inflación debería ser 0. Entonces, uno puede decir, mira, no puedo creer del todo con esa política. No puedo decir que es cerrada. No es que, bueno, emito un montón porque total no pasa nada. No, seguramente si emito un montón de guita voy a tener inflación. Pero si no emito guita, no significa que no voy a tener inflación. A esto voy que la realidad a veces es más compleja de lo que aparece en los modelos. Porque ese modelo económico, esa teoría monetaria, que después vamos a volver sobre esto, traje ese ejemplo porque es un ejemplo, el de la inflación, que creo que todos sentimos año tras año cuando vamos al súper, cuando cobramos el sueldo, cuando vemos lo que salen las cosas. Año tras año, no podemos explicar la inflación por la emisión. Sí, Gianluca, por ejemplo, dice, la población rechaza la moneda, cae la demanda. Puede haber un montón. Vamos a llegar a dinero y vamos a charlar de eso. Hay desconfianza, hay emisión a veces, hay oligopolios, hay monopolios, hay formadores de precio, hay una inflación exportada. Digo, hay un montón de cosas que uno puede tratar de entender por qué en Argentina hay inflación que hay. Y otra vez, y no es que es un problema, como es un montón de quilombos, no lo puedo solucionar. Digo, en América Latina no me voy a Europa, no me voy a Suiza, no me voy a Suecia, no me voy a Dinamarca, no me voy. En América Latina, salvo Venezuela y Argentina, el resto de los países tienen una inflación menor
al 10% al año. Menor, en muchos de esos países menor al 3% al año. En Perú, en Bolivia, en Paraguay, digo, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Panamá, digo, países que están mejor, países que están peor que nosotros, uno puede decir, ah, mejor modelo, peor modelo, pero ¿se puede solucionar? Se puede solucionar. La inflación, que era un problema para toda América Latina en la década del 70 y la década del 80, década del 90, Argentina la soluciona con la convertibilidad y después aparece de vuelta, pero en el 2010 no es un problema grande para la gran cantidad de naciones de América Latina. Sí lo es para Argentina y sí lo es para Venezuela, por dos cuestiones diferentes, ¿no? Ya vamos a volver ahí. Entonces, no es que no se puede solucionar, pero tampoco es que se soluciona tan fácil diciendo no emito. No emitimos y tuvimos el año que Argentina no emitió, tuvo la mayor inflación de los últimos, desde el 2001 hasta acá, 50%. Entonces, tratar de explicar la inflación solamente con la emisión es un error. ¿A qué voy con esto? Que los modelos económicos, y ahí arrancaba, que los modelos económicos, los sistemas económicos, que van a ver que son simplificaciones de la realidad, en el capítulo 1 del libro de Vargas van a trabajar, o va a trabajar sobre esto, va a decir, bueno, los sistemas económicos están compuestos por empresas, familias, ¿cómo explico la economía de una manera fácil? Por un lado hay empresas, por otro lado hay familias, las empresas producen bienes y servicios, las familias lo que hacen es que son dueñas de los factores de producción. Los factores de producción son tres: tierra, capital y trabajo. Las familias venden el trabajo y reciben a cambio un salario. Las familias venden su capital o prestan su capital y reciben a cambio una tasa de interés. Y las familias prestan, alquilan o venden su propiedad, su tierra, y reciben a cambio una renta. Entonces las empresas pagan eso y con el ingreso que tienen las familias compran los bienes y servicios. Entonces hay un circuito, por un lado de la economía real, las familias prestan capital, tierra y trabajo y reciben a cambio bienes y servicios, y por otro lado de la economía monetaria. Van los precios, el pago de los bienes y servicios, y por otro lado va el pago de los factores de producción. Ese es el sistema económico más sencillo para explicar la economía. ¿Cómo funciona la economía capitalista? Así: familias, empresas que intercambian bienes y servicios por dinero, y familias que dan tierra, capital y trabajo por dinero, sueldos, salarios, interés y renta. Sirve la modelización para entender cómo funciona la economía. Y después tengo que ir complejizándola. Porque si no, yo me encuentro que voy a entender la economía, voy a hacer un modelo matemático hermoso, va a estar perfecto, pero cuando abra la puerta, me voy a encontrar con que la realidad me pasó por encima. Emití 0 y la inflación fue del 50. Yo empecé a cursar economía en el 2000, en el 2000, sí. En el medio estuvo la crisis de 2001, una de las peores crisis económicas que estuvo la República Argentina. Ustedes acá creo que son todos más chicos, no sé si se recordarán de aquello, no. De última le preguntan a sus viejos, a sus tíos, a sus abuelas, a sus mamás, lo que fue esa crisis de 2001. Fue una crisis fenomenal, la pobreza pasó del 20 y pico al 60%, el desempleo llegó al 25%, digo, estaba prendida a fuego el país. Año 2002, estaba cursando la materia de macroeconomía, que es más o menos lo que vamos a trabajar nosotros en la clase de los lunes, y en las primeras 2-3 clases, digo, veníamos el año pasado, había explotado el país, y 2002 todavía las cenizas estaban ahí. Y le preguntamos al profesor de economía, porque estaba dando un montón de sistemas económicos, de modelos económicos, y en ninguno aparecía la posibilidad de una crisis económica. Y estamos en Argentina en el 2002. ¿Cómo que me enseñás economía y no me explicás nada de las crisis? Y le preguntamos con un par de compañeros, pero las crisis no importan. No lo queríamos mucho ese profesor, digamos, pero ¿cómo que la crisis no importa? 60% de pobreza, 25% de gente desempleada, la destrucción del tejido social, gente que está muriéndose de hambre, gente que está saliendo a chorear para comer, gente... Y no importa.
Entonces, el modelo económico sirve simplificar la realidad, pero cada vez la tengo que complejizar más para tratar de entenderla, para que las políticas económicas que lleva adelante tengan algún éxito en la realidad. Para medir, digo, y el capítulo 1 de Vargas Sánchez habla un poco de los sistemas económicos, léanlo un poco por encima, digamos, ese capítulo 1, no va a ser objeto de pregunta de parcial, o sí en las preguntas que siguen, digamos, ¿no? Porque vamos a trabajar después sobre ese capítulo 1, pero no va a ser específico sobre ese capítulo 1, que habla un poco de esto, de los sistemas económicos. Pero ¿cómo hago para medir yo si la política económica tiene éxito, si no? Digo, ¿de dónde salen los datos de pobreza, de inflación, de indigencia? Digo, en Argentina hay dos organismos encargados de hacer, hay un organismo encargado de hacer estadísticas y hay un organismo encargado de llevar adelante lo que se llaman las cuentas nacionales, ¿no? Que es más o menos parecido. ¿Qué son las cuentas nacionales? Que es lo que trata el capítulo 9. Las cuentas nacionales son las mediciones económicas que llevan adelante los diferentes países para poder darse cuenta los procesos que tienen de crecimiento, de caída, de decrecimiento, de depresión económica, de inflación, de empleo, de pobreza. Digo, todo eso que en Argentina mide, las estadísticas las hace el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y que también depende del Ministerio de Economía, y en el Ministerio de Economía, aparte del INDEC, está la Oficina de Cuentas Nacionales. Ahí queda registrado todas las estadísticas públicas. Por eso es muy importante tener estadísticas públicas confiables. Digo, el gran desastre que hizo el kirchnerismo con las estadísticas públicas, con la intervención del INDEC en el 2012-2013, más o menos, que fue cuando lo intervino con Guillermo Moreno, fue que no tuvimos durante muchos años estadísticas públicas confiables. Y si uno no tiene estadísticas públicas confiables, es difícil saber si la política económica que está llevando adelante tiene más o menos éxito, si tiene más o menos, hay que acelerar más, si hay que frenar un poco, si hay que ajustar en algún lado o ajustar en otro. Es importantísimo las cuentas nacionales, las estadísticas públicas, porque te permiten no solo este proceso de crecimiento que les decía, de medir los crecimientos, las inflaciones de las diferentes variables, sino que también te permite compararte, eso te permite compararte con vos mismo, pero también te permite compararte con otros países, porque las estadísticas públicas más o menos se llevan adelante de la misma manera en todos los países del mundo. Eso es lo que permite que yo pueda comparar y ver la realidad mía en comparación, por ejemplo, a los vecinos míos, digamos, ¿no? Porque si está creciendo la economía argentina, pero está creciendo la economía de toda Latinoamérica, uno puede venir a decir, ah, bueno, pero crece la economía argentina porque en realidad está creciendo la región, porque, no sé, hubo una alza de las materias primas. Ahora, si la región no crece y yo crezco, bueno, ahí evidentemente estoy haciendo las cosas mucho mejor yo que el resto de la región. O si la región crece al 3% y yo crezco al 7%, estoy haciendo mucho mejor las cosas yo que el resto de la región. Y si la región crece al 7 y yo crezco al 3, estoy haciendo peor las cosas yo que el resto de la región. Si la inflación en la Argentina fue del 50 en el 2019, fue del 40 en el 2020, va a ser del, no sé cuánto este año, 30 dice el gobierno, 40 dicen las consultoras privadas. Digo, si seguimos teniendo inflaciones cercanas al 40%, en vez de tener inflaciones cercanas al 3, 4, 5, 10%, como tiene el resto de la región, bueno, evidentemente algo mal estamos haciendo en la economía argentina, que el resto de las economías latinoamericanas lo pudo solucionar. Y otra vez, no son Dinamarca, no son Suecia, no son Suiza, son Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, con todos los mismos problemas que puede tener una economía subdesarrollada como la Argentina. De ahí que radica la importancia de las cuentas públicas.
Dentro de las cuentas públicas, quizás lo más interesante para analizar, o el factor, el primero que uno encuentra a la hora de analizar, es el PBI. El PBI es el Producto Bruto Interno de un país. Vamos por parte. Se puede medir el producto de un país. ¿Qué es el producto de un país? La P del PBI. ¿Qué es el producto? Es todo aquello que se produce en Argentina, en nuestro caso, digamos, ¿no? Todo lo producido en Argentina. El producto de un país es la sumatoria, el agregado de las producciones argentinas. La palabra bruto, ¿qué significa? Perdón. Y el producto, me estaba yendo, el producto, en economía, en macroeconomía, se dice que el producto es igual, o tiene que ser igual o semejante, no igual matemáticamente, sino semejante, tiene que ser semejante al ingreso y tiene que ser semejante a los valores de producción. ¿Qué significa esto? Que todo lo producido en un país, de alguna manera, entra como ingreso de las personas o de las fábricas. Y que todo lo que entra como ingreso de las personas o de las fábricas, de alguna manera entra como gasto de las personas o de las fábricas. Entonces, producto igual ingreso igual a gasto. Lo pongo en el chat. Producto igual ingreso igual a gasto. Todo lo producido en el país es igual a toda la sumatoria de todo lo producido en el país, es igual a la sumatoria de todos los ingresos del país, es igual a los gastos de todos los factores de producción del país. Porque todo lo que se genera en Argentina, alguien o lo compra, o, que sería gasto de la familia, o lo invierte, que sería gasto de la empresa, o va a stock, que también sería una forma de inversión de las empresas. Y con todo lo producido, con eso que le decía antes, el sistema económico, las familias venden capital, interés, capital, tierra y trabajo por sueldo, interés y renta, eso lo gastan de una manera, o lo gastan consumiendo, o lo gastan ahorrándolo, o lo gastan comprando dólares, o lo gastan poniéndolo en la empresa que lo gasta comprando, invirtiendo o ahorrando. Pero en la macroeconomía lo que hay es una igualdad entre producto, entre ingreso y entre gasto. ¿Se entiende esta igualdad? ¿Cómo funciona? Esto es lo que se llama la igualdad macroeconómica básica. Y vamos a llegar, en la clase que viene vamos a empezar a trabajar esto, el producto puede ser la oferta agregada, todo lo que se ofrece, y el ingreso es la demanda agregada. De ahí que, ya que el producto es igual al ingreso, la oferta agregada tiene que ser igual a la demanda agregada. Ese sería el equilibrio macroeconómico. Entonces, esa es la P de producto. La B de bruto, ¿qué significa? Y acá puede empezar a haber diferentes formas de medición del producto. Uno puede medir, por un lado, el producto bruto, y por otro lado puede medir el producto neto. Que son dos cosas diferentes. El producto bruto es diferente del producto neto. El producto bruto tiene en cuenta las depreciaciones. Perdón, el producto bruto no, me confundí. El producto bruto no tiene en cuenta las depreciaciones. El producto neto sí. ¿Qué significa esto? Uno cuando mide el producto, mide, por ejemplo, las inversiones, ¿no? La inversión de una empresa. Si una empresa compra a otra empresa, ¿eso es una inversión o no? ¿Qué les parece a ustedes? Si la Coca-Cola compra a la Priti en Córdoba, ¿eso es una inversión de la Coca-Cola o no? Sí, dice Cintia, sí, es una inversión. Ahora, si yo miro la matriz productiva argentina, cuando Coca-Cola compró a otra empresa,
no agregó más máquinas. Lo que hizo fue comprar, cambió de manos, por ejemplo. Entonces, el Producto Bruto mide esa compra y el Producto Neto no la mide. Por poner un ejemplo de algo, ¿no? El Producto Bruto es, como su nombre le indica, o el salario bruto es todo lo que cobras, y el otro es descontándole, el Producto Neto es descontándole las cosas que están como duplicadas, por así decirlo. Si yo compro una máquina, esperen un segundo que no tengo enchufada la corriente. Ahí está, disculpen, se me había desenchufado el cable de la batería. Entonces, el producto neto sí tiene en cuenta todas estas depreciaciones. Si yo compro una máquina, la máquina aparece, o invierto en una máquina, aparece en el primer año. Este año compré una máquina, y esa máquina no se consume en un solo año. Se consume en la vida útil de esa máquina, 10, 15, 20 años. Lo correcto, en términos matemáticos, sería poner todos los años un décimo parte de la máquina. La inversión es este año una décima parte, el año que viene una décima parte, el otro año. Eso sería lo correcto. Pero contamos todo en el primer año. Eso es Producto Bruto. ¿Cuál va a ser mayor, el Producto Bruto o el Producto Neto? El bruto. No escuché, disculpen. El bruto, exactamente, Cintia. El bruto va a ser el mayor, porque el bruto no tiene en cuenta estas depreciaciones. Entonces, por eso, en general no, por eso todos los países miden su Producto Bruto. Argentina mide su Producto Bruto, Estados Unidos mide su Producto Bruto, Dinamarca mide su Producto. O sea, si uno va a la Oficina de Cuentas Nacionales de Argentina, va a encontrar el Producto Bruto y el Producto Neto. Va a encontrar los dos. Ahora, el que se publica es el Producto Bruto. Porque siempre los gobiernos quieren contar la noticia de la mejor manera posible. Y la estadística es una ciencia exacta muy mentirosa, ¿no? Paenza, no sé si lo tienen Adrián Paenza o no, un matemático argentino, Paenza siempre decía que la estadística es la ciencia que dice que si yo me como 2 pollos y Cintia no se come ningún pollo, en promedio nos comimos un pollo cada uno. Y eso es cierto, en promedio nos comimos un pollo cada uno. Ahora, yo me comí 2 y estoy con la panza llena, y Cintia no comió ninguno y tiene un hambre que no te la cuento. Entonces, ojo siempre con las estadísticas, porque la estadística, si uno es hábil, puede decir la cosa que uno quiere que diga. Y en economía muchas veces aparece 2 personas que opinan diferente, uno dice la economía creció y otro dice la economía cayó, y los dos tienen datos estadísticos para apoyarse, y los dos tienen datos estadísticos ciertos para apoyarse. Y uno puede decir que la economía creció, y otro puede decir que la economía cayó. Ahora ya vamos a llegar a ese ejemplo. Y los dos pueden tener razón. Después uno tiene que ser inteligente y decir, bueno, pará, los dos tienen razón, pero ¿cuál es el más real de los dos? Lo que decía al principio de la clase. ¿Cuál se asemeja a la realidad? ¿Qué modelo económico, qué simplificación es la que más se parece a la realidad? La otra diferencia que tienen los productos, tanto el Producto Bruto como el Producto Neto, nos quedamos con Producto Bruto, es que puede ser Producto Bruto interno o Producto Bruto nacional. Interno diferente de nacional. El Producto Bruto interno mide todo lo que se produce dentro de las fronteras argentinas, sin importar la nacionalidad de la persona o la empresa que lleva adelante esa producción. El Producto Bruto interno mide todo lo que se produce dentro de la Argentina, sin importar la nacionalidad de la persona o empresa que lleva adelante esa producción. El Producto Bruto Nacional, en cambio, mide todo lo que producen los argentinos, sin importar en qué territorio lo hacen.
El Producto Bruto Nacional mide todo lo que producen los argentinos, personas o empresas, sin importar en qué territorio lo hacen. Es decir, que la producción de la Coca-Cola en Argentina es Producto Bruto Interno argentino. Pero la Coca-Cola, en el caso de Argentina, la Coca-Cola es de capital mexicano. Coca-Cola tiene como tercerizada su producción, pero pongamos que es Yankee o Ford. La fábrica de Ford en Argentina, lo que produce en Argentina es Producto Interno argentino. Producto Bruto Interno argentino. Ahora, lo que produce Ford en Argentina es Producto Bruto Nacional norteamericano. Lo que produce Arcor en sus plantas de Brasil, Arcor es una empresa de alimentos de Córdoba, de Rosito de Córdoba, lo que produce Arcor en Brasil es Producto Bruto Interno brasilero, pero es Producto Nacional argentino. ¿Está clara la diferencia entre uno y otro? Interno, lo que está frontera adentro del país; nacional, lo que producen los de ese país, sin importar en qué parte del mundo lo hacen. ¿Por qué en Argentina se usa el Producto Bruto Interno? En Argentina y en todos los países, en todas las economías subdesarrolladas, utilizan su Producto Bruto Interno. ¿Por qué más alto o más bajo que el nacional? ¿Cuál va a ser más alto en los países subdesarrollados? El interno. El interno, Cintia, sí. ¿Por qué? Porque generalmente tiene subsidiarias de empresas grandes, internacionales. Gianluca, ¿cómo? Porque hay más. A mí se me ocurre porque generalmente los países tercermundistas tienen subsidiarias de empresas grandes de países desarrollados. Exacto, porque existen más empresas internacionales en Argentina que empresas argentinas en el resto del mundo. Y no es que no existan esas empresas, ¿no? Argentina tiene en alimentos Arcor, en siderurgia Techin, Mercado Libre, que estos últimos años creció un montón. Mercado Libre es una empresa muy grande en Argentina, pero sobre todo, digo, el gran valor que tiene la acción de Mercado Libre en la Bolsa de Nueva York no es tanto por lo que genera en Argentina, sino porque Mercado Libre de Brasil, por ejemplo, es una mole. El mercado brasileño es 10 veces el mercado argentino en números, y ahí lidera Mercado Libre, y también tiene en México una gran presencia Mercado Libre. Entonces, los dos, después Colombia, Argentina, otros países más pequeños, pero los dos países más poblados de América Latina, México y Brasil, en ambos dos países, Mercado Libre es la empresa líder en ventas electrónicas. Entonces, digo, ¿existe empresa argentina en el resto del mundo? Sí. Globant, otra empresa, otro unicornio, como se lo llama, es una empresa que le brinda servicios de gestión de soluciones informáticas a aerolíneas inglesas, estadounidenses, a Google, digo, a un montón de empresas lo atiende Globant, que es una empresa argentina. Pero como bien decía Gianluca, en los países tercermundistas son muchas más las empresas extranjeras que están acá que las empresas acá que están afuera. Brasil lo mismo, Brasil tiene un montón de empresas que están en América Latina o en el resto del mundo. Swift, frigorífico, Obrecht, constructoras, Sadía, digo, un montón de empresas brasileras que tienen intereses en Argentina, en América Latina, pero tienen muchas más empresas europeas, norteamericanas, japonesas en ese territorio que las que ellos tienen en el resto del mundo. Entonces, por eso el Producto Bruto Interno, como decía Cintia, como decía Gianluca, el Producto Bruto Interno en los países subdesarrollados es mayor que el Producto Bruto Nacional. Y por eso, por lo general, si uno mira el diario económico, la noticia que sale es si cayó o creció el PBI. Y si uno mira en Estados Unidos, la noticia es si cayó o creció el PBN, sería, ¿no? El Producto Bruto Nacional de ellos, el GPN, Growth Product National. Entonces, si van a Estados Unidos, a la estadística yankee, van a encontrar que aparece la palabra GPN, que sería la G de producto, la G, perdón, de growth, de producto y nacional. Entonces, cada país mide aquello que le sirve. Nosotros medimos el Producto Bruto Interno.
Hay dos cosas más que distinguen al PBI, que por lo general, la primera aproximación que uno conoce, yo cuando le dije PBI, calculo que todos estaban más o menos en tema, sabían de qué hablaba, ¿no? Una forma de medir el PBI también es medir el PBI per cápita. El PBI per cápita es agarrar el Producto Bruto y dividirlo por la cantidad de población. Eso daría una idea estimada de riqueza que tiene esa nación. Ya en 5 minutos volvemos al PBI per cápita. Me faltaban dos cuestiones. Una es medir el PBI a precio de mercado. Y otra es medirlo a costo de factores. Medir el PBI a precio de mercado es medir el PBI con los productos, con el precio que tienen a la venta, ¿no? Sería el precio de góndola del producto. Y medirlo a costo de factores sería medirlo antes de que salga de la fábrica, sin la interacción del Estado, sin los impuestos ni los subsidios que tiene esos productos. Porque hay ciertos productos que el costo del producto está muy por debajo del precio de mercado. Por ejemplo, no sé, los cigarrillos. Los cigarrillos en casi todos los países del mundo, por una cuestión de salud pública y por una cuestión recaudatoria también, tienen una gran cantidad de carga impositiva, ¿no? Si alguno de ustedes fuma, primero deje de fumar, que le hace mal, y segundo, está pagando, gran parte cuando compra el atado de puchos, está pagando un montón de impuestos. La nafta, en Argentina, por ejemplo, también tiene gran carga impositiva. Si alguno es de la Patagonia o si alguna vez viajan a la Patagonia, esperen cruzar el paralelo que divide la provincia de Río Negro, que no me acuerdo qué paralelo es ahora, porque si pasan ese paralelo, la nafta es mucho más barata. Carguen nafta en Río Negro, en Chubut, en Santa Cruz, no la carguen en La Pampa o Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ahí hay menos carga impositiva en la Patagonia Argentina. ¿Por qué? Porque el Estado, al ser mayores las distancias entre localidades y al ser una población bastante menor densidad poblacional en Patagonia que en el resto de Argentina, y por una cuestión de mantener una soberanía en esos territorios, que la población de poblar esos lugares y que la gente no se vaya, tienen subsidiado, por ejemplo, el precio de la nafta. Si ustedes tuvieran que pagar el boleto del tren, lo que vale, pagarían mucho más de lo que realmente pagan un boleto de tren. ¿Por qué? Porque está subsidiado por el Estado Nacional. Y el tren está subsidiado en Argentina, en Chile, en Francia, en Estados Unidos. Algunos lo subsidian más, otros lo subsidian menos. ¿Por qué el Estado le sirve subsidiar el tren, sobre todo los trenes de pasajeros interurbanos, ¿no? El que va del conurbano de los conurbanos a las capitales? ¿Por qué piensan ustedes que a los estados nacionales, el Estado argentino, el Estado francés, el Estado italiano, el Estado sueco y el Estado yanqui subsidian el boleto de tren o de subte en alguna medida? ¿A alguien se le ocurre por qué? Capaz para que la gente pueda trabajar. Para que la gente vaya a trabajar, que no gaste gran cantidad de sueldo en ese transporte, pero aparte, le interesa que se mueva en tren, porque el tren te soluciona tráfico. Digo, una formación de tren son una banda de colectivos. Cuando se rompe el Sarmiento, cuando están renovando y que ponen colectivos, o el Roca o el San Martín, que ponen colectivos que tienen que cumplir ese trayecto, ponen 30 colectivos por cada tren. En un tren entran 30 colectivos, por lo cual yo estoy moviendo 30 colectivos en una sola formación. En vez de haber 30 colectivos en la calle, hay un tren por las vías. Me soluciona el tráfico, me soluciona la cuestión ambiental y me soluciona la cuestión económica. Es más barato. Fomento el uso del transporte público para que la gente no vaya con su auto, que me congestione, que me rompa las calles y que se mueva de una manera más rápida y segura, si los trenes funcionaran como deberían funcionar, segura, porque va el tren por su propia vía, a diferencia del colectivo que va compartiendo, por ejemplo, o los autos que van compartiendo carriles. Entonces, hay factores o hay bienes que son más caros que el costo, que el precio de mercado es más caro que el costo, y hay bienes que son más baratos que el costo, su precio de mercado.
Por lo general, son más los bienes que son más caros que los que son más baratos. El Estado no puede subsidiar todos los bienes, sino que con lo que cobra de impuestos en algunos, subsidia a otros. El PBI, el que vamos a usar siempre, va a ser el de precio de mercado. Ahora, el PBI más real sería el de costo de factores. Más real, sin la presencia del Estado, sería el de costo de factores. Y la última diferencia que existe también se lo pongo en el chat, es medir el PBI a precios corrientes o medir el PBI a precios constantes. Medir el PBI a precios constantes es medir siempre el PBI en pesos, en el caso nuestro Argentina, ¿no? Entonces yo digo, mira, este año el PBI el año pasado fue de 100 pesos, este año el PBI fue de 150 pesos. En el 2019, en el 2018 el PBI fue de 100 pesos, en el 2019 el PBI fue de 150 pesos. Alguien agarra y dice, fantástico la economía argentina, creció un 50% de un año al otro. Antes era 100 pesos, ahora tiene 150 pesos. ¿Qué pasó en el 2019? Que dijo Gianluca un par de líneas más arriba del chat. Los precios crecieron el 50%, la inflación fue el 50%. Entonces, alguien si toma el PBI a precios constantes puede decir, mira, la economía argentina creció. Antes el PBI era de 100, ahora el PBI es de 150. Crecimos un 50%. Aplausos. Otro viene y dice, no, pará. Antes vos producías 10 sachets de leche y ahora vos producís 10 sachets de leche. La economía argentina es igual. No creció un carajo. Lo que crecieron fueron los precios, un 50%. Por eso, lo que se hace es tomar los precios un año, se fija un año, índice se llama, el año índice Argentina, el último creo que es el 2013, y se miden el PBI, si lo mido en pesos, mido el PBI sacándole la inflación, deflactándolo, quitándole la inflación. Eso es medir el PBI a precios constantes. Medir el PBI sacándole la inflación. Medirlo a precios corrientes es tomar el precio que está. Ahora, en países con alta inflación hay una gran diferencia entre medir el PBI a precios corrientes que medir a precios constantes. Me va a dar siempre más alto a corriente que a constante, porque está metida en inflación. 50% el año pasado, 40% este año, 40% este año. Si lo mido el PBI a precios corrientes, en 3 años crecimos un 130%. O sea, crecimos más que cualquier país en la historia de la humanidad. Y sin embargo, no, 2019 cayó la economía, 2020 cayó la economía, 2021 parece que va a crecer la economía. ¿Se entienden las diferencias? Sí, medir el PBI a precios corrientes es medir el PBI con los precios de cada año. Medir el PBI del 2019 con los precios del 2019, medir el PBI del 2020 con los precios del 2020, medir el PBI del 2021 con los precios del 2021. Si yo mido todo lo que se produjo en Argentina en el 2018 con los precios del 18, y mido todo lo que se produjo en Argentina en el 2019 con los precios del 19, como la inflación fue del 50%, si produjimos lo mismo de un año al otro, si lo mido en precios voy a tener un 50% más. Supongan que el PBI, lo único que se produce en Argentina son sachets de leche. 2018 produjimos 100 sachets de leche. El sachet de leche en 2018 estaba, no recuerdo ni cuánto estaba, pongámosle 20 pesos. 20 pesos un litro de leche en 2018. 100 por 20, 2.000. 2.000 pesos el PBI argentino de 2018. Ahora estamos en el 2021. Producimos 100 sachets de leche, pero el sachet de leche está 60 pesos. 6.000 pesos el PBI de Argentina en el 2021. Viene alguien de afuera y pregunta, ¿cuánto era el PBI en el 2018? 2.000. ¿Y ahora cuánto es? 6.000. Qué genio los argentinos, crecieron un 300%. De 2.000 pasaron a 6.000. Ahora viene otro un poco más pillo y dice, ¿cuántos sachets de leche hacían antes? 100. Y ahora 100. No crecieron nada. Esa es la diferencia entre precio corriente y precio constante. De hecho, 2019 y 2020, ahí voy, Vicky. 2019 y 2020
produjimos menos. O sea, ahora estamos produciendo 50 sachets de leche a 60 pesos, 3.000. Cayó la economía, pero parece, si lo mido a precios corrientes, parece que creció. Si lo mido a precios constantes, es medirlo siempre a los 20 pesos del 2018. Y ahí me doy cuenta que la economía no solo no creció, sino que cayó. Sí, Vicky. No, que yo tenía una pregunta. O sea, que como estamos viendo de formas distintas de medir el PBI, o sea, no son comparables, ¿o sí? Porque, No por son ejemplo, comparables, cada una es una diferente. está Pero bien. todas se miden. Si vos vas Porque al una INDEC compara o la a otra. la página de cuentas nacionales, vos podés encontrar el Producto Bruto Interno a precio de mercado a precios corrientes. El Ah, Producto Bruto Interno a precio de mercado a precios constantes. El Producto Neto Nacional a costo de facto. O sea, puedo elegir de cada uno. Elijo bruto o interno. Elijo bruto o neto, perdón. Elijo interno nacional. Elijo precio de mercado, costo de factores. ¿Qué está bien. sería lo correcto? ¿O cuál es cuando nosotros leemos el PBI de Argentina, creció en el diario? ¿Qué estamos leyendo? El Producto Bruto Interno a precio de mercado y a precios constantes. Eso es lo que vemos en la realidad. Sí. Sí, entendí ahora. Gracias, profe. No, por favor. Ahí lo escribí en el chat. El PBI que vemos es el Producto Bruto Interno a precio de mercado con precios constantes. Ese es el que nos permite realmente darnos cuenta si cayó o creció la economía. Pero para hacer eso, lo que tengo que hacer yo es quitar la inflación, que se llama deflactar. Genero un índice que otra vez no va a ser, es una cuestión matemática, ¿no? Lo que hago es al índice, al PBI, le voy quitando el índice inflacionario y voy llevándolo a los pesos, a medirlos todos en el mismo año, para poder comparar, porque si no, no puedo comparar. Entonces yo le decía antes, ojo, cuando alguien viene y le dice, porque uno, otra vez, no va a haber nadie tan poco serio de venir a decir, la economía argentina en el 2019 creció un 50%, pero si alguien viene y dice, la economía argentina en el 2019 creció un 50%, y me muestra el PBI a precios corrientes, y yo no tengo ni idea, le creo. O es verdad que creció el 50% de precios corrientes, pero que creció fue producto que la inflación fue del 50%. Nadie está en cara rota para presentar eso, para decir la economía argentina creció por inflación. Pero hay diferentes formas de mostrar estadísticas que no siempre son reales. Uno siempre trata de llevar la estadística para el lado que le conviene. ¿Qué más mide las cuentas nacionales? Otras cuestiones interesantes para medir. ¿Cómo estamos de tiempo? 59. Una de las cuestiones interesantes para medir también de las cuentas nacionales son los niveles de empleo de la gente, o las tasas de desempleo, que quizás es más interesante. Dentro de la población argentina, en Argentina somos, el último censo, 40 millones, estimaciones dice que somos alrededor de 50 millones. El año pasado se tenía que haber hecho el censo, no se hizo por la pandemia, no sabemos si se va a hacer este año o el año que viene. En estadísticas, los censos sirven porque los censos barren todo el universo de la población, ¿no? Las encuestas, yo elijo, para hacer una encuesta, digo, bueno, agarro un porcentaje de la población, hago una encuesta sobre 5.000 personas y eso saco conclusiones. El censo es preguntarle a los 50 millones de habitantes, primero contar cuántos somos y segundo preguntarles a todos ellos cuántos somos, ¿no? De los 50 millones de habitantes que somos en Argentina, no todos somos población económicamente activa. La población económicamente activa es la población que está en condiciones de trabajar. La PEA, población económicamente activa. La población económicamente activa deja fuera a los niños, a los jubilados y a aquellos que no están en condiciones
físicas de trabajar por alguna enfermedad degenerativa o por alguna discapacidad que tengan que no les permite poder formar parte del mercado laboral. Un nene de 5 años, un viejo o una vieja de 100, o una persona que está en estado vegetativo en un hospital, ninguno forma parte de la población económicamente activa. El resto, los que son mayores en Argentina de 16 años, los que son menores de la edad de jubilación de cada régimen jubilatorio, forman parte de la población económicamente activa. Dentro de esa población económicamente activa, uno puede encontrar gente que está ocupada, gente que está desocupada y gente que está inactiva. La tasa de desocupación lo que mide es la gente que está desocupada y que no es lo mismo que la gente que no trabaja. Dentro de la población económicamente activa hay un porcentaje de gente que trabaja, ¿no? Que o es cuentapropista, o trabaja en relación de dependencia, o es monotributista, o hace changas. Ahora entramos a ver la parte de trabajo. Hay otra gente que está desempleada y otra gente que está inactiva. ¿A quién consideran las estadísticas como alguien que tiene trabajo? En Argentina y en cualquier parte del mundo, esto es así, a aquella persona que haya trabajado al menos 5 horas a la semana y haya recibido una retribución, o haya trabajado al menos, creo que si no me equivoco son 10 horas a la semana y no tenga retribución. Vamos a la primera parte. Si yo trabajé 5 horas en la semana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, conseguí una changa para cortar el pasto y corté 1 hora del pasto el lunes, 1 hora del pasto el martes, 1 hora del pasto el miércoles, 1 hora del pasto el jueves y 1 hora del pasto el viernes, soy, para las estadísticas, alguien que está ocupado. Alguien que tiene trabajo. Después, dentro de la gente ocupada, podemos encontrar subocupados, ocupados plenos y sobreocupados. Son subocupados aquellos que trabajan menos de 30 horas a la semana. Porque uno dice, ¿cómo considerás a alguien que tiene trabajo, a alguien que cortó el pasto 5 horas a la semana? Sí, se considera que tiene trabajo acá en Dinamarca y en Estados Unidos. Ahora, si uno entra a hilar fino en la estadística, y ese dato también está, va a encontrar que esa gente está subocupada, tiene un empleo de baja calidad. Está plenamente ocupado el que trabaja entre 35 y 45 horas semanales, y está sobreocupado, está ocupado por encima de la media, aquel que trabaja más horas que el promedio. Como siempre, si hay poca gente ocupada es un problema. Lo primero que tiene que pasar es que la gente tenga trabajo, que haya ocupación. Cuando salimos de las crisis, los primeros trabajos que se pueden generar suelen ser trabajos, sobre todo en los escalafones más bajos, suelen ser trabajos de poca calidad, trabajos de subocupación. Lo malo es si tenés altas tasas de subocupación durante mucho tiempo. Digo, nosotros estamos, 2020 fue un año de pandemia. 2021 se empiezan a reactivar ciertas variables económicas, el empleo que fue muy golpeado en el 2020, hubo mucha gente que perdió el laburo en el 2020, creció la tasa de desempleo. En el 2021 se empieza a, de a poco, reactivar el mercado laboral. ¿Se reactiva en dónde? Se reactiva ahí. Se reactiva en subocupación, en empleo de bajísima calidad. Que peor sería que no lo existiera, pero tampoco es algo bueno que haya empleo de mala calidad, o que se sostenga durante mucho tiempo ese empleo de mala calidad. Porque ese empleo de mala calidad, vos podés estar trabajado y no podés llegar ni siquiera a cubrir la canasta básica para no ser pobre. Están ocupados quienes laburan 35 o 45 horas, les decía. Después, ¿quiénes se consideran desocupados? Aquellos que no trabajan y que están buscando activamente trabajo. ¿Qué significa buscar activamente trabajo para el INDEC en Argentina? Que hayan llevado currículum en la última semana a alguna fábrica, algún kiosco, algún lado,
que hayan entrado, no sé, a la página de Boomerang. Lo que le preguntan en las encuestas es, ¿usted buscó trabajo? Sí. ¿Cómo? Ah, compré el diario y leí los clasificados y busqué y llevé los currículums. Listo, desocupado. ¿Buscó trabajo? Sí, esperé que me llamaran. No, no te considero desocupado porque no buscaste activamente trabajo. Para estar desocupado por las estadísticas tienes que buscar activamente trabajo. El resto, los que no están ni ocupados ni desocupados, son los llamados inactivos. ¿Quiénes son inactivos? Dentro de los inactivos uno tiene un universo muy grande de gente. Puede ser inactivo, no sé, mi abuelo, bueno, estaba jubilado ya, pero supongamos antes de estar jubilado, le voy al nono lo voy a cagar. Mi abuelo tenía un campo en Córdoba, ¿no? Y él cobraba una renta por ese campo. Si a los 50 años él cobraba una renta por ese campo, lo laburaba en ese momento, después se jubiló, pero si a los 50 no lo hubiera laburado y hubiera cobrado la renta nada más, sería una persona inactiva, no trabaja, no busca trabajo y vive de renta. Pero también es inactivo el tipo que vivía en la calle y que le pedía a mi abuelo algo para comer. También ese es inactivo, porque no trabaja ni busca trabajo. Son dos realidades muy diferentes. Con mi abuelo, el Estado no tiene que hacer nada, vive de renta el viejo. Que, digo, además, creo yo que tiene que cobrar impuestos por la renta esa que paga. Ahora, sobre el otro, si es mucha la gente inactiva, que no busca trabajo porque está excluida del sistema, ahí ya es un problema para el sistema público. Porque si vos tenés muchos inactivos, digo, si vos tenés tasas de desocupación muy altas durante periodos prolongados del tiempo, te genera inactividad. Te genera gente que no trabaja ni quiere salir a buscar trabajo. Que termina dependiendo de planes sociales o termina dependiendo de la beneficencia de los vecinos que le pueden acercar un plato de comida caliente o de un comedor que le acerque algo para morfar. Entonces, en los inactivos conviven realidades diametralmente opuestas. Entonces, si hay mucha gente inactiva, ojo, hay que ver cómo se compone esa gente inactiva. Martín dice, no hay una línea divisoria entre inactivos que no trabajan, no buscan, pero les ingresa dinero, y a los que no les... Para las estadísticas de empleo, no, Martín. Martín pregunta si no se dividen los inactivos que no trabajan y los que viven de renta. Para las estadísticas de empleo, no. Para otras estadísticas, sí, digo, ¿no? Igual la estadística de empleo, uno nunca va a encontrar, no sé si alguno de ustedes alguna vez encontró la tasa de inactividad de la Argentina. Lo que sale en el diario es la tasa de desempleo. Pero lo que... La economía informal no se considera trabajador, Gianluca. Gianluca pregunta qué pasa con la economía informal. Las estadísticas de empleo, las estadísticas en general de la Argentina, se hacen con algo que se llama la EPH. La EPH, ahí va en el chat, la EPH es la encuesta permanente de hogares. La EPH se hacía 2 veces al año hasta el 2013, si no me equivoco, y a partir del 2013 o 2014, Néstor Kirchner empezó a hacer 4 veces al año. Antes se medía 2 veces al año por semestre, y con Kirchner se empezó a medir 4 veces al año. La EPH es una encuesta a los hogares, telefónica y presencial en lugares donde no se accede telefónicamente, que lo que hace es un montón de cosas, lo que nos interesa a nosotros en este momento, que es la parte de empleo, le hace esta pregunta. ¿Trabajás? Sí. Me llaman a mí, por ejemplo. ¿Trabajás, Nicolás? Sí. Me llaman a mí. Nicolás, sexo, masculino, edad, tanto, grupo familiar, sí, una persona, convivís, sí, con mi mujer, tenés hijos, sí, ¿cuántos? 3, edades, escolarizados, no, bla, bla, bla. ¿Trabajás? Sí. ¿En dónde? En la Universidad de Luján y en una fábrica familiar. ¿Estás remunerado? Sí. ¿Trabajás más de 35 horas? Sí. Listo, trabajás. Me llaman a mí y trabajo, no sé, lavando coches en la calle. Nicolás, ¿trabajás? No trabajo, lavo coches en la calle. ¿Cuánto tiempo te lleva lavar coches en la calle? 4 horas por día lavo. ¿Te pagan por eso? ¿Cobrás por eso? Sí, cobro. ¿Cuánto? 100 pesos lavado. Listo.
Nicolás tiene trabajo. Soy informal, no tengo vacaciones, no tengo cargas sociales, no tengo aporte, no tengo nada, pero estoy ocupado. ¿Cuántas horas trabaja Nicolás lavando coche? 4 horas por día, 4 por 5, 20. Listo, estoy subocupado. Es un empleo de baja calidad ese. La economía informal se mide, pero por lo general la economía informal, puede haber casos, en la economía, otra vez, en la economía informal hay muchos casos de subocupación y también muchos casos de sobreocupación. En un taller textil clandestino, el tipo que labura ahí es un laborador informal que está sobreocupado, labura más de 45 horas a la semana. Lo hacen laburar 15 horas por día, 16 horas por día, en vez de 9, en vez de 10, en vez de 11. Depende del régimen laboral del gremio que estén. Ese es sobreocupado. Entonces, cuando está sobreocupado, no es que es un workaholic, enfermito. No, puede ser un trabajador esclavo que está sobreocupado. Seguramente no puede acceder al teléfono para contar que, o si accede, dirá, che, me están esclavizando. Pero puede haber gente que labure mucho, que labure más de 45 horas porque tenga que agarrar 5 laburos porque con un laburo no le alcanza para vivir. Porque tiene 3, 4 laburos de mala calidad. Porque son laburos informales. Entonces, de la población económicamente activa yo tengo ocupados, desocupados y inactivos. La tasa de desocupación es se mide calculando los desocupados sobre la población económicamente activa. Es decir, que cuando yo digo que hay 12% de desempleo, si yo digo que hay 10%, un número más redondo, más fácil, 10% de desempleo, de desempleados en Argentina, no significa que, si somos 40 millones los argentinos, no significa que hay 4 millones de desocupados. Porque la población económicamente activa argentina, de los 40 que somos, será 22, 20 millones de personas. El resto habrá 15 millones de menores de 16 años, poco más, poco menos, y habrá 5 millones de adultos que están jubilados o por alguna razón, poco más, poco menos. Entonces, más o menos la mitad, un poco más de la mitad de la población argentina trabaja. Entonces, si la desocupación es del 10%, es el 10% sobre esos 20 millones, 2 millones de personas que están desocupadas. Está muy relacionada la tasa de desocupación con el nivel de ingreso y el crecimiento de la economía, van de la mano una con la otra. Si yo logro que la economía crezca, de a poco voy a ir achicando esa brecha del desempleo. Después igual vamos a trabajar, vamos a volver sobre el mercado laboral en la segunda parte del curso para trabajar algunas cuestiones estas como la economía informal y demás que pregunta Martín. Y la última cosa que les quería contar de las cuentas nacionales, que también a través de la EPH se hace, es las mediciones de pobreza y de indigencia. Se construye, el INDEC tiene construido lo que se llama una canasta básica alimentaria de una familia tipo. La familia tipo para el INDEC son 2 personas adultas y 2 personas menores, una de 8 y otra de 12 años. Se calcula la cantidad de calorías que necesitarían ingerir para tener una dieta más o menos saludable. Si se fijan lo que es la canasta básica alimentaria, otra vez, de Argentina, de cualquier parte del mundo, y comen eso, nada más se mueren. Hay un tipo yanqui que hizo una película, un documental, que comía lo que decía la canasta básica alimentaria de Estados Unidos, el organismo de medición de estadísticas públicas de Estados Unidos, dice la estadística es esto, comió durante un mes eso y el tipo le encontraron 40 problemas médicos. La Argentina, por ejemplo, es yerba, papa, galletita, arroz, fideos, un poco de carne, un poco de fruta, un poco de café, un poco de azúcar, y creo que no mucho más, digamos, ¿no? Muchísimo carbohidrato, poca fruta y poca proteína, también en relación a lo que debería comer uno, una dieta más o menos equilibrada, ¿no? Pero sacando eso, la canasta básica alimentaria mide lo que necesitaría una familia para alimentarse.
Si los ingresos de la familia, en la EPH también se le consultan esto, grupo familiar, ingresos. Si los ingresos de la familia no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria, se considera esa familia indigente. Son indigentes aquellos que no les alcanzan los ingresos que tienen para cubrir ni siquiera las necesidades alimentarias. Esa es la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria, si no la alcanzás a cubrir, sos considerado indigente. Y después está la canasta básica de servicios. La canasta básica de servicios, a esta canasta básica alimentaria, le agrega transporte, educación, esparcimiento, turismo, y creo que no mucho más. Y eso lo que mide es la línea de pobreza, lo que determina la línea de pobreza. Si con tus ingresos no alcanzás a cubrir la canasta básica de servicios, sos considerado pobre. O sea que los indigentes son pobres, los pobres es un conjunto mayor y el indigente es un conjunto menor dentro de la pobreza. Son los que peor la pasan, los indigentes dentro de la pobreza. De lo que se llama pobreza por ingresos. Otra vez, en países donde hay variables de ingresos tan grandes, producto de la inflación, también así crece y cae la pobreza de una manera muy, muy fuerte. Porque de hecho en Argentina, según la última medición del INDEC, que salió hace poquito, dos personas, un grupo familiar compuesto de dos personas, dos adultos y dos niños, los dos adultos pueden trabajar, ambos dos pueden trabajar en blanco, en relación de dependencia, pero si los dos cobran un salario mínimo, si los dos adultos cobran salario mínimo y tienen dos hijos, esa familia es pobre. Porque trabajando los dos por el salario mínimo, no alcanzan a cubrir la canasta básica de servicios. Hay poca gente que labura en blanco que cobra salario mínimo, por lo general los gremios, las paritarias de los gremios, los mínimos de los gremios son por encima del salario mínimo, pero no deja de ser un despropósito, que en un país dos personas trabajen, de grupo familiar, los dos trabajen en blanco, los dos cobren el salario mínimo y no les alcance. Algo funciona mal ahí. O está muy bajo el salario o está muy alto la canasta de básica de bienes y servicios, o las dos cosas, digamos, ¿no? Pero ahí hay un error de política económica un poco difícil de obviar para cualquier gobierno. Y por último, para terminar la clase de hoy, yo les decía, seguramente usted hace un tiempo atrás de la clase, les decía, seguramente ustedes conocen el término PBI per cápita, ¿no? Y uno dice, bueno, el PBI per cápita de Argentina es tanto, y el de, no sé, Chile es mayor, y el de Dubái es mayor. Ahora, y ahí de vuelta, ojo cuando usamos ciertas variables estadísticas para medir el grado de desarrollo de un país, o de crecimiento de un país, porque no siempre significa que funcionen bien las cosas en un país con un PIB per cápita alto, por ejemplo, ¿no? Siempre es mejor crecer que no crecer, siempre es mejor tener un PIB per cápita de $20.000 que tener uno de $5.000, porque significa que hay más para repartir. Pero si uno agarra, por ejemplo, el PIB per cápita de un Emirato Árabe, cualquiera me voy a Dubái, el PIB per cápita o de los Emiratos Árabes Unidos, agarro el PBI per cápita de los Emiratos Árabes Unidos y me debe dar algo así como $30.000, $40.000 por persona. Agarro el PBI per cápita de Arabia Saudita, me debe dar $50.000 por persona. Agarro el PBI per cápita de Kuwait y me debe dar $30.000 por persona. Agarro el PBI per cápita de Argentina, me debe dar 4.000, 5.000, no sé cuánto estaríamos dólares por persona. Ahora. Y uno dice, wow, los Emiratos Árabes Unidos están 10 veces mejor que nosotros. 40.000 a 4.000. Y si te toca ser rico, sería preferible ser rico en los Emiratos Árabes Unidos, sin lugar a dudas. El tipo más rico de los Emiratos Árabes Unidos tiene mucha más plata que el tipo más rico de nosotros. El tipo más rico de Arabia Saudita tiene mucha más plata que el tipo más rico de nosotros. Ahora, si te toca ser de clase media bajo pobre,
elegí ser pobre acá y no ser pobre en Kuwait o en los Emiratos Árabes Unidos. Porque ahí lo que hay unas dispersiones entre el que más gana y el que menos gana, abismales. Eso en economía se llama o se lo mide con el coeficiente de Gini. Ahí está en el chat. El coeficiente de Gini, no lo voy a aburrir con la forma matemática, pero es una fórmula matemática para medir qué tanto gana, por ejemplo, el 10% más rico de la población y qué tanto gana el 10% más pobre de la población. Eso va entre 0 y 1. Mientras más cerca de 0 esté ese número, más equitativa es el reparto de la renta en ese país. Mientras más cerca de 1, más inequitativo es el reparto de la renta en ese país. Entonces tenemos los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, que tienen coeficiente de Gini de 0.24, 0.25, 0.30, ¿sí? Países con una distribución del ingreso muy buena. Y después tenemos países con una distribución del ingreso malísima. Los países de América Latina, de Asia, de África, tienen una distribución del ingreso muy mala. Muchas veces en muchos libros económicos, durante mucho tiempo, se hacía el juego de Belindia, que Brasil era Belindia, porque Brasil tenía un PBI per cápita similar al de Bélgica. Brasil tenía un PBI per cápita similar al de Bélgica, pero su distribución del ingreso era más parecida a la India que a Bélgica. Había una pequeña casta de gente muy, muy rica y una gran cantidad de gente cada vez más pobre. En cambio, en Bélgica vos tenías una distribución del ingreso un poco más acorde a eso. Ese coeficiente de Gini, en los últimos años, y en el último año de pandemia a nivel mundial todavía más, en todos los países del mundo se fue agrandando. En Estados Unidos, que es donde más estadísticas más rápidas tienen y más confiables, creció un montón. La gente rica en Estados Unidos se hizo mucho más rica y la gente pobre en Estados Unidos se hizo mucho más pobre. En Argentina pasó lo mismo, en Brasil pasó lo mismo, en Colombia, en Europa, en todos lados pasó lo mismo. Creció mucho la riqueza de los más ricos, creció mucho la pobreza de los más pobres. Entonces, si bien otra vez es interesante tener un PBI, es interesante no, es deseable, es lo que necesitamos, tener un PBI que crezca año tras año, también es interesante que ese crecimiento del PBI sea repartido de una manera más o menos equitativa para que sea sostenible en el tiempo. Me fui un poco de tiempo. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes que quieran hacer? No. Bueno, entonces, el lunes que viene vamos a arrancar con el capítulo 13, si no me equivoco, que es la demanda agregada. Vamos a arrancar por acá, me quedan un par de cosas para comentarles, pero vamos a seguir con el capítulo 13, que si no me equivoco es el primero de la demanda agregada. Si no llega a ser el 13, yo después les escribo un mail para avisarles que no es. Así que nada, mañana se ven con Ignacio y nosotros nos vemos el lunes próximo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, gracias.